Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Hoy nos acompaña un invitado muy especial que tras su primer bestseller y otras publicaciones que vinieron después se ha convertido en uno de los referentes en España en cuanto a publicaciones populares y divulgativas sobre la Segunda Guerra Mundial. Anunció su primer libro en un grupo de MSN que tenía sobre la Segunda Guerra Mundial y solo se lo compraron en un principio los integrantes de este grupo. Fue llamando a la puerta de muchas editoriales y todas le cerraban la puerta. Y por su cuenta tomó la decisión de publicar una pequeña cantidad de ejemplares en una imprenta y los fue colocando él personalmente en algunas librerías. Un día, el libro que colocaba humildemente en las librerías fue comprado por Miquel Salarich y en cuanto lo leyó se puso en contacto con Jesús Hernández y consiguió hacerse un hueco entre los más grandes. Hoy le tenemos con nosotros y le estoy muy agradecido por aceptar mi invitación. Muy buenas, Jesús, bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, tienes una carrera increíble, la verdad. O sea, es muy... No sé cómo os da a algunas personas, de verdad, la vida para poder formaros tanto, porque eres licenciado en Historia Contemporánea y en Ciencia de la Información, eres periodista, asesor editorial, crítico literario y colaborador habitual en publicaciones especializadas como La Aventura de la Historia, Clio o Muy Historia. También has participado como asesor histórico en varios documentales. No sé si me he dejado quizás algo, porque bueno, esto es lo que he podido sacar un poquito investigándote por internet. Sí, bueno, no, más o menos es esto, sí, es esto lo que me comentas. Pues bueno, intento un poco pues divulgar la historia. Es un tema que me gusta, que nos gusta, supongo, seguro a los seguidores de tu programa. Y bueno, pues que intenta uno siempre pues investigar, sacar nuevos temas y bueno, lo importante es disfrutar con lo que uno hace, y eso es lo que intento hacer. No hay nada, la verdad, como vivir de una pasión, de algo que te gusta, la verdad. Eso es algo que no se paga con dinero, ¿eh? Exacto. Entonces, bueno, es algo que me gusta y bueno, pues eso, pues disfruto, digamos, pues dando a conocer pues todas estas historias. Entonces yo disfruto con lo que hago y entonces intento también pues que los lectores pues compartan, digamos, disfruten también con el producto de ese trabajo. Muy bien, pues bueno, has escrito algo más de una veintena de libros desde tu primer libro publicado en 2003. Aquellas editoriales hoy en día yo creo que se tienen que estar tirando de los pelos. Sí, bueno, esto es bueno, como bien has explicado al principio, has hecho digamos, una reseña biográfica perfecta en 4 líneas, pero bueno, querría destacar algo, ¿no? Que creo que es importante, pues que cuando intenté publicar por primera vez, bueno, escribí mi primer libro, que era las 100 mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, y entonces, pues, bueno, intenté publicarlo, entonces no se mandaban por mail, esto, sino que mandabas todo el manuscrito, que era un ladrillo ahí de 300, 400 folios encuadernados, pues lo mandabas por correo a las editoriales. Entonces un total de 24 editoriales, porque las fui contando, pues sucesivamente me fueron diciendo que no. Entonces pues te mandabas este libro, bueno, el manuscrito, y luego al cabo de un mes o dos pues te lo devolvían por correo, pues con una nota ahí diciendo que sí, que les había parecido muy interesante, pero no entraba dentro de su plan editorial, supongo que era la hoja que tenían preparados para estos casos. Pero bueno,
yo no me desanimé y a pesar de eso pues seguí porque estaba convencido pues de que había un público, que había gente aquí en España que le gusta la Segunda Guerra Mundial y si recordamos entonces, que era pues, el año pues 99, 2000, pues prácticamente no había libros en el mercado sobre la Segunda Guerra Mundial. Es que es curioso, pero prácticamente no había y de autores españoles pues prácticamente no había ninguno. Es que no había ningún libro. Entonces yo veía que allí había un mercado y entonces pues bueno insistí y entonces pues bueno yo creo que la gente ha de tomar, digamos, sacar la conclusión de que si uno cree realmente en un proyecto, pues no te tienes que rendir aunque 24 veces te digan que no. Es decir, tú estás convencido de una cosa, pues tienes que seguir, porque tarde o temprano pues eso se reconoce. Entonces, después de esas 24 negativas, pues me decidí, como tú bien has explicado, yo mismo pagué de mi bolsillo la edición de un libro, me imprenta, me dieron las cajas, las recogí en el coche y entonces me fui por las librerías de Barcelona, pues insistiendo para poder dejar pues 5, 10 ejemplares. Pero claro, no, a ver, venía ahí un chaval con una bolsa de estas del Carrefour con libros diciendo que se podía dejar en esas estanterías, entonces me costaba mucho el convencerles, pero bueno, aún así algunos conseguí convencerles y fue como tú has explicado, el editor de la editorial Inédita, entonces compró uno de estos libros, vio que ahí había un mercado para ese tipo de libro, y entonces a partir de ahí ya me ofreció publicar el libro, entonces yo evidentemente acepté y a partir de ahí es un poco la carrera que tú has dicho, ¿no? Ahora he publicado creo que 22 libros y bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces agradecer a los lectores pues que me siguen dando su confianza y bueno, eso me anima a seguir adelante. No sé si me he extendido mucho explicando todo, pero yo creo que es conveniente que la gente sepa que peleando por algo que uno cree, pues al final tarde o temprano lo consigue. Pues sí, la verdad que al final el ser perseverante y tenaz te ha conseguido llevar a ponerte en uno de los primeros, o pioneros más bien, en hablar sobre este tema en España, porque quizás no en España no se lea mucho este tipo de material porque, por desgracia, como no eres americano, no es lo típico, lo que tenemos metido, es como que no tienes no se te da tanto, vamos, no a ti, a cualquier persona española que trate este tipo, o de origen, de habla hispana, que te traten este tipo de tema, lo tienen un poquito quizás más difícil. Sí, es curioso, pero últimamente, pues no sé, hace 4 años a esta parte, están surgiendo pues auténticos especialistas aquí en España, gente joven, que bueno, me llegan sus libros y tal, se ponen en contacto conmigo, o yo veo en una librería y lo compro, y son libros que están, pero que muy bien, son unos trabajos unos trabajos de la Segunda Guerra Mundial, de batallas concretas, de lo que nadie ha hablado, digamos que no hay incluso de bibliografía británica o americana, hay muy poquita cosa, hay monografías muy especializadas, pues luego ves aquí gente en España pues que está sacando unos libros que son impresionantes, ahora tendría que empezar a decir lo que conozco, pero ya nos iríamos bastante por las ramas, ¿no? Pero que son libros especializados que están muy bien y bueno, que merecen pues ser conocidos y que están al mismo nivel que cualquier historiador británico o americano, pero es un poco lo que tú comentas, que hay un poco de reservas, que si el autor es español, pues entonces parece que ya no tiene derecho de hablar de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso, pero hispanistas españoles, sabemos, los mejores o los más reconocidos son los ingleses, que vienen aquí y entonces ya enseguida son hispanistas y aquí todos le hacemos mucho caso de lo que ellos sepan, que puedan saber de historia de España, pues de la Guerra Civil o del tiempo de Felipe II, y aquí los escuchamos como diciendo, por favor, que habla un inglés. Y en cambio, pues nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial y bueno, y nos hacen un caso, digamos, bastante modesto, ¿no? Entonces, bueno, son esas cosas que hay que pelear con eso y bueno, hay que seguir luchando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué creo, Jesús, de todos modos? Que es que quizás como España no trabajó,
participó en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos de forma activa, porque al final está demostrado que trabajó desde la sombra, pues quizás por eso a lo mejor, pues bueno, un español, si España no entró en la Segunda Guerra Mundial, nada más que los alemanes, los japoneses y británicos, como quien dice, ¿sabes? Sí, no sé, bueno, no sé exactamente la razón editorial, pero bueno, y bueno, y luego lees algunos libros, pues de ingleses, americanos y tal, que dejan mucho que desear, pero bueno, pues parece que como son historiadores extranjeros, pues se les tiene mucho caso. Pero bueno, yo creo que eso poco a poco va cambiando, y solo el hecho de que las editoriales estén sacando libros de autores españoles significa que hay un mercado detrás y que la gente pues va respondiendo, más o menos, va respondiendo, y yo creo que eso es bueno, y cada vez más gente se anima a publicar libros de la Segunda Guerra Mundial. A mí me llegan bastantes propuestas de gente que se pone en contacto conmigo. Oye, Jesús, que quiero hacer una novela de la Segunda Guerra Mundial o un libro de la Segunda Guerra Mundial, y me mandan algunos capítulos y tal, y la gente se anima. Hay que tener en cuenta que ahora, digamos, en mis tiempos, hablo ya como si fuera, pero en mis tiempos, que no Internet prácticamente no había ni comenzado, yo para conseguir bibliografía de la Segunda Guerra Mundial, yo aprovechaba y me iba a Londres, y entonces allí compraba en las librerías de allí. Bueno, aquí era un paraíso, ¿no? Veía todos los libros que había, pues volvía cargado de libros, y era la única manera que tenías de tener libros de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y ir a Londres, que hay una librería, Waterstone, ahí en Trafalgar Square, yo iba allí, y bueno, me pasaba horas allí, no sabía qué libros llevarme, bueno, una cosa, un escándalo, y en cambio ahora, claro, con Internet, que ha sido una revolución a todos los niveles, pues das un golpe de clic y en una semana tienes los libros que quieras de cualquier librería del mundo, pues los tienes en casa. Yo creo que eso ha sido, digamos, el elemento que ha hecho que más autores españoles pues puedan, investigar, bueno, y luego también acceso a archivos, pues acceso, pues, el Imperial War Museum, archivos americanos. Hay mucha documentación. Yo no lo manejo porque no tengo tiempo, digamos, pero conozco amigos que sí, cogen y empiezan a bucear en los archivos, digamos, de todo por Internet, y entonces pagas una cantidad pequeña y te puedes bajar todos los documentos que quieras. Bueno, ahora podría extenderme, ¿no? El amigo pues que están para publicar un libro, y entonces se bajan toda la documentación de los archivos británicos. Bueno, entonces ahora se han roto las fronteras totalmente, y entonces, siendo aquí español, con que domines más o menos el inglés leído, pues entonces tienes las mismas posibilidades que cualquier historiador británico para investigar sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que hay una revolución en este sentido, y yo creo que por este motivo, pues podemos estar casi a la par unos y otros, diría yo. Efectivamente, a ver si se rompen un poco ya este tipo de fronteras. Me estaba imaginando antes, cuando has comentado lo de los libros, ahí en esa librería me imaginaba como cuando un niño está en Toys R Us, cuando va por los Reyes. Sí, porque había un montón de libros sobre anécdotas, historias. Bueno, es que historias que aquí, evidentemente, en España ni las conocías, y allí veías un montón de libros de anécdotas, de historias, de cosas muy concretas. Bueno, era y yo eso creo que fue lo que despertó, digo, bueno, esto tengo que darlo a conocer al público español. Entonces, bueno, pues fue todo, digamos, ahí ese impulso, y que al final ha acabado pues en esto, ¿no? En esta serie de libros que he ido publicando todos estos años. Una cosilla, Jesús, ¿qué es lo que pasó en tu vida para que decidieras especializarte en un tema bastante turbio, donde la Europa de aquella época quedó desolada, perdiendo al menos 2 generaciones completas? Bueno, yo creo, a ver, no soy solo yo, creo que hay mucha gente, bueno, mucha gente así que yo conozco, más o menos de mi edad, que, digamos, sufrieron una evolución similar, ¿no? Es decir, a ver, yo cuando tenía pues 12, 13 años estaba de moda hacer maquetas, ahora ya no, pero la gente estaba extendido el tema de hacer maquetas de barcos, de aviones, de tanques, vendían fascículos de la Segunda Guerra Mundial, había la serie esta que el mundo en guerra, que ahora se puede obtener de cualquier manera, entonces la daban en la tele, en la segunda cadena. Entonces yo creo que luego estaban las novelas de Ren Hassel, entonces había como todo, digamos, una serie de ingredientes que hacía que el que caía dentro de eso, pues entonces ya adquiría esta pasión por la Segunda Guerra Mundial, y ya era para siempre. Nosotros sabemos que más o menos en esa edad lo que uno coge en eso,
en esa época, pues entonces casi ya le dura para hacer con sus altos y bajos. Hay épocas en las que le interesaba, otras le interesaba menos. Pero bueno, yo creo que más gente que he conocido, pues son un poco el producto de aquello, ¿no? Y entonces tú puedes dejar durante un tiempo el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero luego aparece, ¿no? Entonces, pues de ahí viene un poco esa pasión, ese interés. Y luego hay que tener en cuenta que el tema de la Segunda Guerra Mundial es quizás lo que más gusta es que es inagotable, es decir, que por mucho que investigues, por mucho que leas, por mucho que busques, todo, siempre surgen nuevas historias que te sorprenden y bueno, esto no lo sabía y tal, porque hay una cantidad de acontecimientos en tan poco tiempo concentrados en esos años, que eso, es algo que yo creo evidentemente no se ha dado nunca, ¿no? La cantidad de gente digamos, de héroes, de valientes, de cobardes, de atrocidades, de cosas, es decir, una cantidad de hechos en tan poco tiempo que es imposible que los puedas conocer todos. Entonces, como es inagotable, pues yo creo que de ahí viene esa fascinación. Y no sé, no sabré encontrar otra explicación un poco de por qué esta pasión, este interés por esta época histórica concreta. Imagino que tus trabajos te habrán hecho visitar multitud de lugares donde la huella de esta guerra está presente. ¿Cuáles han sido los lugares que más te han llamado la atención tras visitarlos? Bueno, mira, pues por ejemplo, este verano pasado fui a Praga, que la tenía desde hace mucho tiempo para ver, pero bueno, por un motivo o por otro no había ido. Entonces, bueno, por un lado hice el recorrido del asesinato de Heydrich, de Reinhard Heydrich, bueno, que vi en el sitio donde pues, bueno, ahí le asesinaron, bueno, le dispararon y luego murió en el hospital. Y luego me interesaba ver el pueblo de Lidice, que era el pueblo que arrasó Hitler, bueno, por orden de Hitler, porque se suponía que los habitantes de ese pueblo tenían contacto con el comando que había matado a Heydrich. Eso no era así, era simplemente una carta que apareció de un paracaidista checo que tenía un familiar en ese pueblo. Bueno, es igual. Hitler decidió que ese pueblo lo tenían que arrasar. Entonces, pues los alemanes lo arrasaron por completo, ese pueblo, lo dejaron, no dejaron piedra sobre piedra, literalmente, arrancaron los árboles e incluso lo que son las tumbas, sacaron a los muertos de allí y lo dejaron todo completamente arrasado. Entonces yo tenía interés por ver ese pueblo, entonces fui a verlo y realmente es impresionante porque ves toda una extensión, una hondonada así como un vallecito, todo de césped y prácticamente no hay nada, todo arrasado. Entonces ves las fotos, ves todo el pueblo que había ahí. Entonces eso a mí me impresionó y eso que no hay nada, pero bueno, saber que había un pueblo y ves el museo con todo lo que todo lo que había ahí y bueno, y eso arrasado. Bueno, entonces a los hombres los fusilaron y los niños y las mujeres pues los enviaron, o los niños a orfanatos o también a campos de concentración, las mujeres a campos de concentración de la Dessau. Esto fue lo último que he visto. A mí me impresionó este pueblo de Lidice. Es decir, que siempre encuentra uno cosas así que le pueden impresionar de la Segunda Guerra Mundial. Aparte, bueno, pues he estado, no sé, creo que 6 o 7 campos de concentración. Bueno, todos me han gustado. Bueno, Auschwitz, que ha estado bastante gente. Luego, bueno, también Buchenwald me gustó mucho. Buchenwald me encantó, si se puede decir eso. Luego Neuengamme, que está cerca de Hamburgo, también me encantó. Entonces, me gusta, digamos, visitar los campos de concentración cuando no hay nadie, ¿no? Sobre todo me gusta en invierno, así, noviembre, enero, cuando no hay nadie allí. Entonces estás solo en el campo, lo tienes todo para ti. Y eso es una sensación que, bueno, es impresionante, ¿no? Porque ves aquello, que sabes que hay una historia terrible detrás de todo, de cada piedra que hay allí. Y tú estás allí solo, allí con frío. Es una sensación impresionante. En cambio, estuve en Dachau el año pasado, que está al lado de Múnich, y bueno, aquí me pareció un parque temático, pues, todo lleno de gente, y entonces, bueno, en Auschwitz también había bastante gente, bueno, no tanta, pero en Dachau aquí era un horror, ¿no? Porque ves tanta gente allí que aquello no te da sensación de estar en un campo de concentración, ¿no? Y bueno, pero yo creo que es importante, ¿no? El visitar sobre todo estos los campos de concentración, porque ves, en cambio, quizás lo que más me impresionó, un poco lo que comentabas, que es lo que más el sitio que más te ha impresionado no es precisamente un escenario de la Segunda Guerra Mundial, sino, aunque nos salgamos un poco del tema, es la prisión de la Stasi
que hay en Berlín, que eso realmente sí que a mí eso me impresionó. Me tocó y salí de allí bastante tocado, pero bueno, ahora no voy a entrar en eso porque entonces ya nos vamos ya del tema de la Segunda Guerra Mundial, eso si acaso para otro programa. Pero bueno, es decir, que siempre uno encuentra pues lugares que bueno, que te impresionan especialmente sobre la Segunda Guerra Mundial. Hombre, la verdad es que todos los lugares que hayas visitado seguramente están plagados de recuerdos que claro, están en nuestras cabezas de lo que hayamos leído, hayamos visto en la televisión, cine y demás. Y bueno, claro, entonces es muy fácil imaginarnos el horror que pudieron vivir ahí estas personas. Entonces, al final es un poco comprensible esa sensación, quizás esa de angustia, de querer abandonar ese lugar. Sí, es como digo, estás allí solo en un campo que sabes que haya habido historias terribles y tú estás allí, bueno, es la historia no solo se ve en los libros, sino también experimentarla, aunque sea, y quieres que no, parece como que te transmite, el escenario te retransmite eso, y luego eso tú en los libros, a mí me va muy bien visitar esos sitios porque luego en los libros puedes expresar mejor lo que hay gente que escribe libros pues sobre en Berlín no sé qué lo que ocurre y no ha estado nunca en Berlín, o un campo de concentración porque en Auschwitz está no sé qué, y yo digo, bueno, pero tú has estado en Auschwitz. No. Digo, bueno, entonces ¿cómo puedes explicar algo sobre el que se puede? Pero para hablar de una cosa tienes que haber estado allí, y eso se transmite en las páginas. Entonces, si tú lees sobre un sitio, pues lo normal es ir allí para verlo y experimentar aquello. Entonces yo intento eso, cuando hablo de los sitios, pues es porque antes he estado allí y que es que no siempre puedes transmitir más que si simplemente lees una cosa por los libros. Claro, lógico. Bueno, pues Jesús, si te parece, podemos empezar por la base de todo, por si alguno de los oyentes no tiene muy claro en qué consistió el partido nazi, cómo consiguió Adolf Hitler convertir el pensamiento nazi en prácticamente una religión y a la que ciertas personas extrañamente seguían de manera muy fiel. Sí. Bueno, claro, yo creo que todo lo que es el partido nazi, como los nazis hicieron con el poder en Alemania, eso es difícil de explicar. Es decir, claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Es que nosotros vemos la historia, digamos, de adelante hacia atrás. Sabemos lo que va a pasar. Entonces, claro, vemos los nazis apoyando, bueno, quiero decir, ves los alemanes apoyando a Hitler, acudiendo a sus mítines, votándole masivamente, aunque nunca ganó, digamos, las elecciones por mayoría absoluta, que eso es un mito, ¿no? Como que Hitler ganó democráticamente porque sí, a ver, luego digamos que nunca consiguió la mayoría absoluta, pero luego hizo una serie de triquiñuelas parlamentarias para luego hacerse con el poder, digamos, de una manera alterando lo que son los reglamentos. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es que nosotros vemos lo que ocurre una vez ya que sabemos cómo acaba. Entonces hacemos un poco de trampa. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que los alemanes que apoyaron a Hitler, que indudablemente tuvo un apoyo muy grande entre la población alemana, claro, no sabían lo que iba a ocurrir. Ni sabían que ocurriría la Segunda Guerra Mundial, ni el Holocausto, ni todo lo que ocurrió después. Entonces, pues claro, tenemos que hacer ese esfuerzo por ponernos en ese punto. Entonces, claro, vemos Alemania, años 20, entonces, pues, claro, a finales de los años 20, después del crack del 29, entonces, claro, pues los americanos dejan de prestar dinero a Alemania se hunde económicamente, sube el paro, muchísimo, unos 6 millones de parados, una cosa así, violencia en las calles porque hay enfrentamiento entre comunistas y nazis, luego también los partidos, digamos, democráticos de Alemania, pues entonces estaban anticuados, era gente que no, digamos, no tenía un cierto contacto así con la realidad, eran oligárquicos, no sabían un poco lo que quería la gente, luego la izquierda dividida entre socialdemócratas, comunistas, es decir, había una situación muy revuelta, ¿no? Entonces en ese caso aparece el partido nazi, que bueno, pues entonces levanta, digamos, pues las pasiones del pueblo alemán, que se sentía humillado por
por la derrota de la Primera Guerra Mundial, que creían que había sido injusto el trato que habían recibido, el pago de las indemnizaciones de guerra. Se había mutilado a Alemania de una serie de territorios. El territorio del Ruhr estaba ocupado por tropas francesas. Entonces vienen los nazis y entonces pues prometen pues eso, el restaurar, digamos, el honor de Alemania, el recuperar esos territorios, el acabar con el paro, con los enfrentamientos, digamos, sociales que había. Entonces aboga por una auténtica revolución, digamos, desde abajo, revolución popular, que es un poco difícil de entender, porque es como una revolución comunista, pero diferente, es decir, que eran, digamos, un tanto revolucionarios. Hay que tener en cuenta que entonces los movimientos, digamos, fascistas de derechas, ahora aparecen como retrógrados. Entonces era como algo de futuro, ¿sabes? Era como algo avanzado, ¿eh? Entonces vemos, por ejemplo, la utilización que hace Hitler, pues de Goebbels, de los medios de comunicación, que eso era revolucionario. Hitler resulta que va a los mítines por toda Alemania en avión. Eso era, ahora esto es novedad, eso era una novedad tremenda. El que Hitler pudiera hablar 3 veces en 3 ciudades de Alemania, porque cogía el avión y iba de un aeropuerto a otro, decía el discurso y volvía. Que Hitler una persona pudiera hablar mítines en varias ciudades a la vez, eso no se había visto nunca. La utilización de la radio, de la propaganda, de los carteles, todo eso era revolucionario. Entonces, claro, la gente, pues dijo, pues vamos a apostar por esta novedad, y entonces, pues bueno, dieron su apoyo. Entonces el partido nazi, tuvo ese apoyo popular y de ahí que consiguiera el poder en Alemania. Porque ahora lo vemos un poco, sí, pero entonces fue, digamos, una evolución natural, podemos decir. Sí, efectivamente. Además, Hitler escribió también un libro de Mi lucha y, vamos, fue un bestseller para la época también, porque la gente creía a pie juntillas todo lo que ponía ahí. Y bueno, hay ciertos comentarios que tienen su parte quizás hasta de lógica desde el punto de vista de aquella época. Exacto. Bueno, el libro que es así como bastante aburrido, eso cualquiera que lo haya leído, pues es un libro que bueno, no se entiende muy bien el éxito que tuvo, pero bueno, es un libro que, pues eso, que sobre todo incide en eso, en la humillación de la humillación de la Primera Guerra Mundial y esa necesidad, digamos, de no sé si de revancha o de venganza o de volver a recuperar. Y eso era un sentimiento muy poderoso, y ahí Hitler pues supo tocar, digamos, la fibra del pueblo alemán, y a partir de ahí, pues bueno, empezó su ascenso. Que bueno, también eso es un caso. Bueno, he escrito breve historia de Hitler, y entonces me suena de posibilidad de estudiar un poco su vida. Entonces, realmente Hitler, pues bueno, se presenta, claro, como un fanático, un loco, todo lo que quieras. Pero digamos que en su carrera política demostró una habilidad enorme. Es decir, hay que tener en cuenta, claro, que el hombre, digamos que antes dormía en un banco en un parque, en el año 1913 o 12, pues era un indigente, y luego resulta que en el año 33 es el dueño de Alemania. Entonces esa evolución no es por casualidad, no es que de pronto, no, sino que él mostró una gran habilidad política, de saber escoger pues las personas adecuadas, el saber retirarse a tiempo, el saber marcarse un farol cuando se lo podía permitir, y lo he hecho, y retirarse cuando veía que podía quedar derrotado. Entonces siguió digamos, unas reglas vitales, que yo eso algún día tendré que estudiarlo exactamente para ver digamos, esas reglas que seguía, que le llevaron hasta allí. Y entonces eso le hizo llegar al poder, que no digo ni por casualidad ni nada, sino gracias a unas grandes habilidades políticas que tenía, eso sin duda. Claro, por ejemplo, podríamos quizás
comparar con la vida moderna realmente, porque al fin y al cabo más o menos hacen exactamente lo mismo. Al final es manipulación del pensamiento de las personas igual para que tendamos a un lado o a otro. Al final nos dan un poquito lo que queremos oír para que... Sí. Es que está todo inventado. Es decir, a ver, quien inventó todo esto fue el ministro de propaganda de Hitler, ¿no? Entonces él tenía unos principios, bueno, pues serían cínicos y descarados y inmorales, todo lo que quieras, pero que funciona. Y entonces hoy, pero esto sería otro tema, pues vemos como hay mucha gente pues que sigue esa serie de principios. Bueno, no solo Goebbels, porque también Lenin, él estableció que la mentira política era un arma, que había, y lo decía tranquilamente, la utilización de una mentira pues podía ser muy útil políticamente. Entonces vemos cómo, ahora no vamos a entrar, ahí cada uno que ponga el nombre que quiera. Eso pero es, la utilización de la mentira, digamos, como arma política, está a la orden del día. Entonces, pues lo vemos, ¿no? Y el nombrar a un, digamos, determinado un enemigo, que ese enemigo justifica cualquier cosa que tú hagas, etcétera, etcétera. Entonces, y el también establece una serie de ideas simples, clave, y esas son las que hay que inocular, digamos, en la sociedad, hasta que al final, como decía Goebbels, ¿no? La mentira repetida 100 veces acaba siendo verdad. Entonces, pues esto lo vemos, ¿no? Entonces, es decir, que todo lo que llegó a los nazis al poder y su mantenimiento y tal, pues bueno, eso lo podemos ver hoy en muchos aspectos, así que en este caso fue una innovación que sigue dando resultados hoy día, podemos decir. Sí, y la verdad es que, bueno, ya vamos a dejar un poquillo el tema porque al final se nos va a ir de se nos va a ir la lengua y vamos a decir cosas que no debemos. Sí. Pero bueno, es cierto que nos llevan como borregos al matadero, en fin. Sí. En los campos de concentración murieron muchas personas y podríamos hablar hasta de millones de personas, y aún así hay quienes afirman que el Holocausto fue, como se dice a algunos divulgadores, un holocuento, que todo es una invención para manipular a las masas. Jesús, ¿qué motivaciones crees que pueden tener estas personas que niegan la existencia del Holocausto? Pues mire, no lo sé. Es un tema que yo pues no sé qué intención en eso, porque bueno, a ver, es evidente que hubo un exterminio físico de un número grande de personas, porque bueno, eso es evidente, porque ves el gueto de Varsovia, pues había, pues no sé cuántos había, 200, 300.000, entonces van siendo, digamos, evacuados de allí y van siendo eliminados, es decir, que hay una eliminación. La eliminación de los judíos de Budapest, de los que había en Grecia, la cantidad pues que había en Lituania, etcétera, los otros sitios de Polonia, los que fueron trasladados desde Holanda, desde Francia, es decir, el exterminio masivo que hubo es absolutamente innegable. ¿Qué es lo que hace que algunos es que niegan el Holocausto? Yo no sé, yo no sé qué intención hay en eso. Quizás, a ver, podemos decir que el tema del Holocausto es un tema que yo creo que hay un elemento que hace que puedan surgir estas cosas, que es que no hay realmente una libertad. Y esto sí que es una cosa que yo creo que es así, aunque pueda resultar polémico, como quieras decirlo, pero realmente en el tema del Holocausto no hay una libertad de los historiadores para poder analizarlo, digamos, con frialdad, con tranquilidad y saber exactamente lo que ocurrió. Vemos historiadores, pues bueno, que han sido, digamos, atacados por el dudar de alguna cosa concreta del Holocausto. Yo creo que no, yo creo que el Holocausto tiene que ser tratado, pues como cualquier hecho histórico, y saber exactamente lo que ocurrió. No sé, por ejemplo, se estableció la cifra de 6 millones de judíos asesinados. Bueno, pues si un historiador dice en vez de 6 fueron 5, fueron 4, pues yo creo que tendría problemas, aunque fueran 3. Yo creo que la cifra tampoco no es importante, es el hecho en sí. Pero claro, los historiadores tienen, digamos, temor
a estudiar el tema y que no se llegue a las conclusiones que ya están establecidas. Yo creo que eso, en vez de proteger, digamos, lo que es la verdad del Holocausto, lo que hace es que surjan estas personas o estas esferas que existen, digamos, que ponen en duda lo que ocurrió en el Holocausto. En ese sentido, bueno, hago un poco de abogado del diablo en el sentido que bueno, yo creo que tienes razón en que sería un tema que debería tratarse pues abiertamente y sin ese temor a ser atacado por poner en duda algunas cosas relativas al Holocausto. Yo creo que debería ser así, pero bueno, allá cada cual uno con lo que piense. Pues sí, has comentado ahora que murieron, bueno, que hay gente que dice 6 millones, 3 millones de judíos, pero bueno, también se sabe que murieron otro tipo de personas en esos campos de exterminio, no solamente judíos. Exacto. Claro, es que esto también es que el tema del Holocausto es que es muy complejo, muy complicado. Es decir, claro, los judíos han intentado, intentan y es algo que, digamos que hay una lucha continua en este sentido de hacer el Holocausto, digamos, todo el Holocausto o digamos todo este plan de, digamos, nazi de exterminio, de deportación de personas. Entonces, los judíos intentan tener como la exclusiva, y esto lo sé, porque además hay personas que han tenido problemas por este sentido. Hay una persona que conozco que ha estudiado el tema de los homosexuales en la represión que sufrieron, los triángulos rosa, que se llaman, durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron enviados a campos de concentración, que fueron asesinados, recibieron un trato peor incluso que los demás prisioneros en los campos. Entonces esta persona, pues bueno, ha hecho alguna charla, alguna conferencia y ha tenido problemas, digamos, con representantes, digamos, de judíos del Holocausto, porque no están de acuerdo que se hable de ese tema, o se hable o se reivindique ese tema, porque para ellos lo fundamental del Holocausto es el exterminio de los judíos. Hay que tienen razón, evidentemente, en que el número prácticamente pues el 90% más lo padecieron ellos, pero eso no es óbice para que todos los demás, digamos, no tengan derecho también a ser reivindicados. Entonces yo estudié el tema de esto de los triángulos rosa y entonces durante muchos años han sido, digamos, marginados por los supervivientes judíos y no se les ha permitido ni participar en homenajes a víctimas del Holocausto. Es decir, es increíble. Luego sí, últimamente, pues sí que ya se ha permitido, e incluso se les ha permitido pues levantar pues memorial, alguna estatua, pero siempre fuera, digamos, alejada de la que apuntaba a los judíos. Entonces, aparte de los homosexuales, pues también, evidentemente, los gitanos, pero claro, la reivindicación de los gitanos, pues evidentemente no tienen la misma fuerza, digamos, social, económica, cultural que pueden tener los judíos para reivindicar su propio Holocausto. Entonces, está muy muy mal estudiado. Yo, de hecho, todavía no me he puesto yo con el tema digamos, del exterminio de los gitanos, no me he puesto, algún día me tendré que poner también porque puede ser un tema interesante. Luego están los discapacitados, pues bueno, que fueron asesinados masivamente, no en los campos de concentración, sino como en un castillo que tenían en Austria, me parece, que allí eran gaseados, y luego a sus familias le decían que había muerto de apendicitis, y uno sospechó algo cuando resulta que, no sé si era su hijo o su hija, no sé qué, resulta que ya le habían operado apendicitis hace tiempo, y le dicen que había muerto de apendicitis. Entonces dice, bueno, aquí hay algo que no acaba de cuadrar, ¿no? Entonces, bueno, era todo falso, evidentemente, y los mataban. Y de esto, ¿qué reivindicación hay? Pues no hay mucha, y es también, digamos, víctimas de este plan de exterminio nazi. Por lo tanto, claro, es un tema que todavía está ahí, el del Holocausto, que hay sus puntos que, bueno, pues que hay que acabar de aclarar exactamente, pero no se dan las condiciones para que ese debate pueda ser libre, digamos. Si uno no quiere tener problemas. Eso habrá que corregirlo.
Y quizás para reforzar los que piensan que el Holocausto fue mentira o que el Holocausto fue una realidad, tal y como nos lo cuentan los libros de historia, ¿hay algún lugar donde para quienes estén interesados en contrastar esta información puedan acercarse y ver realmente si ha habido alteración o no, nos han contado bien o mal las cosas? Bueno, a ver, no me consta a mí que haya un sitio, un registro específico. Bueno, pues supongo que habrá todos los archivos pues de la cantidad de personas, pues bueno, evidentemente que murieron durante el exterminio. Lo que es, claro, dicen las pruebas, ¿dónde están las pruebas? Y claro, es curioso, pero del tema del Holocausto hay, digamos, el que exige pruebas, por ejemplo, en las cámaras de gas. Pues entonces, claro, los alemanes se encargaron de destruir absolutamente todas las pruebas, ¿eh? Entonces, pues de hecho pues no existe, las cámaras de gas que había de los campos de exterminio, de Treblinka, Soido, etcétera, todo eso fueron destruidas totalmente. También las de Auschwitz, cuando uno allí no hay cámara de gas, no la ve. Eso no quiere decir que bueno, evidentemente sí que estaban en su momento, y en cambio, digamos, otros sitios que hay, por ejemplo, pues en Dachau, entonces sí que son consideradas cámaras de gas, pero no se llegaron a utilizar. Es decir, claro, también es un tema ahí complicado, pero a nadie, digamos, se le permitiría el poder buscar esas pruebas para ver realmente dónde están, qué es, porque ya es como algo, esto no se puede ya ni investigar porque están aquí las cámaras de gas. Entonces, claro, esa especie de dificultad, de obstáculo que hay para poder estudiar el Holocausto, pues es lo que lleva un poco como reacción, quizás, a estas personas a decir que no había el Holocausto o lo que fuera. Otra cosa también, que también esto dio problemas, entonces, digamos, es sobre las pruebas de que Hitler realmente conocía el Holocausto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, no hay una prueba, no hay un documento que diga que Hitler conocía lo que ocurría en el Holocausto. Entonces, evidentemente, todo ese plan de exterminio no se pudo hacer sin el conocimiento, no solo con el conocimiento, sino sin la orden directa de Hitler. Pues claro, todo eran, digamos, órdenes verbales. Se suponía que él se reunía con Himmler, jefe de las SS, y entonces él transmitía todas esas órdenes a los demás. Pero claro, son documentos que si tú miras los documentos, por ejemplo, con Lucía Bansi, etcétera, digamos, son ambiguos, no se establece una cosa concreta, inequívoca, que puedas decir, bueno, pues es decir, que en un juicio, podríamos decir, exagerando, que si juzgasen a Hitler por el Holocausto, no habría pruebas que lo incriminasen. Es absurdo, pero es así, es decir, es un tema fascinante porque claro, resulta que se exterminan millones de personas, lo cual implica, digamos, todo lo que hay de movilización de recursos, de transporte, de trenes, todo en un continente mientras que estaba en guerra. Es decir, es un plan enorme, pero luego empiezas a buscar los responsables directos y no aparecen, Entonces, bueno, quitando a los Eichmann, que bueno, sí que están toda la lista, un poco lo que tú dices, ¿no? Todo lo que era la documentación de todos los transportes de trenes, de la cantidad de personas que fueron transportadas de un sitio a otro, es decir, lo que la documentación, eso todo lo que quieras. Pero claro, en el Holocausto nos damos cuenta, pues, toda la información que falta, digamos, para establecer, digamos, realmente lo que ocurrió. Por eso quizás es un tema así tan polémico y controvertido en este sentido. Vamos, taparon, se cuidaron muy bien las espaldas para que no les pudiesen hacer nada. Exacto, sí, claro, sí. Hombre, sabían, es que el plan era una barbaridad, todo lo que cometieron. Entonces, pues, dicen, bueno, pues por si acaso ahí cambian las tornas, pues al menos que no existan las pruebas evidentes. Entonces, claro, Hitler no firmó ningún documento diciendo, pues bueno, autorizo el exterminio de 10 millones, porque era el plan original, de 10 millones de personas. Claro, eso no lo va a firmar nadie. Entonces, pues claro, quien busque eso no lo va a encontrar porque no existe. Pero claro, a partir de ahí, claro, el negarlo y ya está, pues claro, pues tampoco no le da ningún sentido.
Pues ya que hablamos de personas, de generales y demás que asesinaban en los campos de concentraciones, me viene a la mente un libro que tú escribiste que se llama Bestias nazis, los verdugos de las SS, en el que hablas sobre 5 personas en concreto, que hace referencia a Amon Goth, el verdugo de Plaszow, a Ailes Koch, la denominaba zorra de Buchenwald, eso es, a Oscar Dirlewanger, ¿se llama? ¿Cómo? ¿A Oscar Dirlewanger? Dirlewanger. Esa, vale. Sí. Perdonad mi alemán, pero no. Sí, no, ya. Este es el verdugo de Varsovia, a Irmar Gris, llamada la Bella Bestia, y también habla sobre las aberraciones que hizo el súper conocido médico del Tercer Reich, Joseph Mengele, también conocido como el Ángel de la Muerte. Pero en este libro también aparece un personaje no tan conocido históricamente como estos anteriores, pero que no significa que tampoco sea tan peligroso como ellos. Y estoy hablando de Martin Sommer, que es un psicópata y asesino con libertad de parte de la dirección del campo para realizar cualquier tipo de experimentos a los prisioneros. ¿Qué nos puedes hablar sobre este personaje, vamos a decirle? Sí. Bueno, este libro es un libro que me gusta, es uno casi de los mejores libros, de verdad me gusta, este Bestias nazis, publiqué hace unos años. Bueno, se ha publicado en 2 ediciones, tuvo cierto éxito, pero bueno, me gustaría que fuera más conocido, ¿no? Porque te explica cosas muy interesantes. Entonces ahí explico, pues como tú has dicho, ¿no? Estos personajes típicos, ¿no? Ejemplos de la maldad nazi, entre ellos Amon Goeth, que era el que has comentado, que por el nombre igual a la gente no le suena de nada, pero si le digo que es el malo de la lista de Schindler, enseguida lo visualizan, aquel que representa a Ralph Fiennes, que estuve en ese campo, y para el que ha visto la película, que sabe que él pues sale a la terraza ahí de su casita y coge el fusil tiro al plato, ¿no? Casi. Y empieza a matar a los prisioneros allí en el campo. Bueno, pues eso queda muy bien. Pero yo estuve ahí en el campo de concentración, que ahora es un descampado, porque aquello no está ahora no hay nada allí, aquello es un monte, no hay nada. Pero está su casa, su casa está, y de hecho cuando yo fui estaba en venta, no sé si la han vendido o no, pero ahí vivía gente, es una casa. Y yo cuando fui allí vi, digamos, la distribución de cómo aquello, y era imposible que desde el balcón de su casa pudiera matar a ningún prisionero. ¿Por qué? Porque entre él y el Appelplatz, que es en donde están los prisioneros, es decir, el campo, la parte central, hay una montañita justo en medio, es decir, a no ser que haga un tiro parabólico, eso es imposible, que pueda matar a nadie. Entonces, claro, es lo que te comentaba antes, que va bien ir a los sitios porque ves la realidad, ¿vale? Entonces yo fui allí y digo, bueno, pues es imposible, esto es un invento, Spielberg esto se lo ha inventado, es decir, se ve que desde ahí podía disparar a los que iban a la cantera y pasaban por ahí cerca, pues bueno, supongo que les podría disparar con el fusil, pero es decir, la escena que él planta allí, de la casa ahí en el Altozano y desde ahí disparando a los prisioneros, eso no se pudo ver sencillamente porque había esa montaña. Entonces, por eso que va bien ir a los sitios para ver si una cosa es cierta o no. Total, que en el libro hablo, como tú bien dices, de Martin Sommer, el cual nadie conoce. ¿Por qué? Porque no se ha hecho ninguna película, no se habla nada, pero realmente va para una película de terror, porque ese hombre era la piel del diablo. Yo he leído cosas tan horribles que es que en el libro la gente que lo lee dice, Jesús, pues es que yo tuve que parar porque no podía leer eso. Era un auténtico psicópata, era subcomandante, me parece, del campo de Buchenwald, que como he dicho estuve allí, este campo está muy bien para visitarlo, y estuve allí en la cárcel, en la prisión que llamaban el búnker, la prisión, que era de donde era el encargado Martin Sommer, tenía ahí la prisión y podía disponer de los prisioneros que había allí a su antojo. La prisión, digamos, como es alargada, es como un tubo, digamos, con celdas a los lados, celdas pequeñas a los lados y un pasillo central. Bueno, pues ahí estaba Martin Sommer, entonces él tenía como carta libre para hacer lo que quisiera con los prisioneros. O sea, podríamos decir que eran como sus juguetes, ¿no? Sí. Entonces él se divertía buscando cosas que hacer. Entonces, por ejemplo, pues cogía y metía a unos presos polacos, los metía en una celda y los dejó allí, digo, bueno, a ver, hasta que se mueran de hambre. Y evidentemente
sin ningún tipo de cuidado ni nada, simplemente allí a ver. Entonces él iba cada día a ver cómo iba evolucionando, viendo cómo morían de hambre. A otros, pues por ejemplo, cogía y lo sacaba al pasillo a hacer gimnasia, decía. Entonces el que cuando le daba la gana uno se caía o estaban agotados, pues con las botas pues le daba patadas en la cabeza hasta que los mataban. O entraba, por ejemplo, una celda, pues había pues 2 o 3 judíos o 4 que fuera. Entonces entraba él con una barra de hierro y los iba matando por diversión, ¿eh? Luego hacía torturas, inventaba las torturas que podían ser más, bueno, pues más terribles. A uno, por ejemplo, hacía, dice que queda un poco mal decirlo, pero bueno, les metía los testículos alternativamente en agua hirviendo y agua helada, hasta que, bueno, aquello pues se puede uno imaginar. Yeah. Luego también le gustaba colgar a los prisioneros, eso fuera ya del campo, en el montecito que había, los colgaba por los brazos, por detrás de la espalda, y los dejaba así, pues todo el tiempo que hiciera falta. Eso, claro, descolintaba los huesos. Sé que es una tortura terrible. Eso los dejaba allí, y luego también la prisión, él les hacía eso, los cogía por la espalda, digamos, los ataba por las muñecas detrás de la espalda con el cuerpo en suspensión, y luego tiraba del cuerpo hacia abajo para romperle los brazos. Y luego he leído cosas que es que yo ya no sé si creérmelas o no, porque a veces, yo qué sé, se mezcla dice que tenía también, por ejemplo, mataba a alguien por la noche con una inyección y lo dejaba ahí en su habitación. Le gustaba dormir ahí pues con un cadáver. Tenía una calavera en su habitación. Son esas cosas que ya de tan fuerte que ya no sabes si creértelo, pero bueno, aunque eso no sea verdad, digamos, todo lo demás, pues a ver, está claro que hacía todo eso, Martin Sommer este. ¿Y qué le pasó a este hombre? Pues fue acusado de corrupción, porque eso era normal en los campos, a los oficiales y esto los acusaban de corrupción, y entonces cogió y lo mandaron al frente del este, lo mandaron a a Rusia. Y entonces allí creo que perdió un brazo, una pierna, bueno, total. Y cuando acabó la guerra, bueno, estuvo allí prisionero unos años, luego regresó a Alemania y luego creo que lo juzgaron en el año 58 y lo condenaron a cadena perpetua por los crímenes que había cometido. Pero luego creo que salió el año 72 o así, creo que lo puso en libertad claro, porque estaba mal, digamos, no tenía brazo o pierna, tenía mutilaciones y entonces Vamos, que por cuestiones de salud salió a la calle y ya estuvo unos años en libertad. Es decir, que a pesar de todo eso que hizo, pues prácticamente pues no pagó nada. Entonces, pues bueno, yo en el libro hablo de eso, ¿no? Entonces, es curioso porque tanto Amon Get como Martin Sommer y muchos de estos eran personas normales, es decir, antes de la guerra, personas normales o incluso eran personas grises, es curioso, eran personas, o contables o tenían una pequeña empresa, se dedicaban eran funcionarios de cualquier cosa, eran personas que no mostraban ningún perfil psicótico, ni eran asesinos, ni eran nada, eran personas normales, pero que puestos en esa situación, digamos, de poder absoluto de otros seres humanos, pues entonces se dedicaban a hacer lo que querían. Entonces, claro, lo que es un poco aterrador es pensar, bueno, si esas personas que eran absolutamente normales, dándoles cierto poder, o mejor dicho, dándoles todo el poder, pues son capaces de hacer todo eso, ¿cuánta gente hoy sería capaz de hacer lo mismo? Estadísticamente sería posible. Hemos visto incluso en Yugoslavia cuando pasó aquello, pues personas que se mostraron también de este tipo, ¿no? Y antes eran personas normales. Es decir, que eso es un poco la naturaleza humana, es lo que no sabes en qué se puede convertir un ser humano si le das ese poder absoluto, ¿no? Que es lo que le ocurrió a Martin Sommer, y muchos de estos luego, acabada la guerra, pues eran personas normales y no tenían ningún tipo de problema de adaptación social. Entonces yo creo que esto debe mover a la reflexión, ¿no? De lo que puede ocurrir cuando cambian las circunstancias
en qué se puede transformar un ser humano. Así que ahí lo dejo. Sí, esperemos que no tengan muchos la oportunidad que tuvo Claro. este personaje, porque lo que dices tú, como desaten cada uno la bestia que lleva dentro, madre mía. Exacto. De todo modo, yo cuando estaba leyendo esta parte del libro, tenía la extraña sensación de decir, ¿estoy leyendo de verdad a este señor o estoy leyendo un libro de la Santa Inquisición? Sí, no, es que son cosas, es lo que digo, que es que yo a veces digo, bueno, yo no sé, supongo que será verdad esta información que yo todo lo que veo en mis libros siempre intento que sea digamos fidedigno y que sea real, y cuando es algo que ahí puede haber alguna duda, o no lo pongo directamente, o si lo pongo, pues siempre con algún reparo que lo explicito, pero bueno, en este libro todo lo que pongo, digamos que está comprobado, y esto de Martin Sommer, en principio todo es cierto, y quitando ya esos detalles que de tan terribles ya no sabes si creértelo, pero bueno, es realmente, la naturaleza humana lo que puede llegar, pues bueno, ya lo podemos ver aquí en este libro. Y ya que hemos hablado de personajes, en tu último libro, cuyo título es Esto no estaba en mi libro de historia de la Segunda Guerra Mundial, habla sobre... Ese es mi penúltimo libro. Mi último libro sobre grandes atrocidades. Perdona que te puntualice. Vale, pues no te preocupes, gracias por hacerlo. Pues ese todavía, bueno, lo tengo que pillar, entonces ese me ha escapado. Es que voy publicando tan rápido, ya me pasa, oye, Jesús, he leído tu último libro, y digo, no, si es que este es el penúltimo, he sacado otro. ¿Y en el mismo año también? ¿En el mismo año, en 2018? Sí. En el año pasado saqué Eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial, lo saqué en febrero o marzo, si no me equivoco, y luego que ha sido el Grandes Atrocidades, que ha sido a finales, noviembre, salió en noviembre, me parece. Sí. Vale, pues me lo apunto también ese, porque se me había ido entonces. Sí. Bueno, pues como te comentaba, en este libro habla sobre un hombre que estaba bajo las órdenes de Stalin y que consiguió entrar sin querer y sin proponérselo en el libro de los récord Guinness, y su nombre es Vasily Blojin. Y ahora nos contarás a ver cómo entró en ese libro, en este récord, por sus actos salvajes y sin el mínimo escrúpulo, pues sesgaba vidas por doquier. Bueno, él consideraba al fin y al cabo que era un simple trabajo por el que le pagaban. Claro. Sí. Bueno, este es un personaje también curioso, ¿no? Porque sobre asesinos de la Segunda Guerra Mundial y todo esto, pues claro, siempre uno le viene a la memoria lo que son los nazis, los Mengele, los comandantes de campo de concentración nazi, pero resulta que tiene el récord de asesinatos, pues es este, que era Vasily Blojin, que era un verdugo del NKVD, que era la policía secreta soviética, y entonces pues él era, digamos, el verdugo jefe, podemos decir, de esta organización. Entonces él empezó ya a mediados de los años 20, cuando todavía no era la NKVD, la OGPU creo que era. Entonces ella entró, digamos, a través de la organización del Partido Comunista, etcétera, de los soviets, entró, digamos, en el NKVD. Entonces pronto vieron pues que este hombre tenía, digamos, su talento natural, si se puede decir así, era para ejecutar a las personas. Entonces, claro, como no faltaban, digamos, contrarrevolucionarios por ejecutar, pues él mostró pues la sangre fría, su capacidad de trabajo, podemos decir, para poder ejecutar, digamos, maquinalmente a todas las personas que eran condenadas a muerte, bueno, extrajudicialmente, claro, pues. Y entonces él se convirtió en el ejecutor jefe del NKVD, pues a lo largo de los años 30 y de los años 40, pues se convirtió en el ejecutor. Entonces él, ¿qué es lo que hacía? Pues bueno, él, digamos, el sistema que tenía el NKVD de ejecutar personas se hacía dentro de una habitación que estaba acolchada para evitar, digamos, los ruidos que se escuchase, de color rojo, para disimular las salpicaduras de sangre, y estas habitaciones tenían como el suelo inclinado hacia una rejilla para que la sangre fuera, digamos, drenada, fuera evacuada. Y eran las habitaciones Lenin, que se llamaba.
Entonces allí lo que hacían era traían a la persona, la ponían allí de rodillas, y entonces en ese momento entraba Vasily Blochin, que llevaba él un gorro de estos de cuero, de carnicero, con su delantal de carnicero, sus guantes de cuero, entonces él con una pistola, que curiosamente utilizaba una pistola Walter alemana, porque era mejor, digamos, tenía menos retroceso que las pistolas soviéticas. Entonces él daba un tiro en la nuca a la persona, al reo de muerte, el que le ponían allí, y lo iba matando. Entonces así, pues él lo iba haciendo, pues a un ritmo, pues era 1 por minuto, una cosa así, es decir, que él consiguió un ritmo bastante fuerte, digamos, rápido, en ese cometido. Entonces, pues sé que era un as en ese campo, porque de hecho, todos sabemos las purgas de Stalin, que incluso a lo que eran los jefes del NKVD, pues los fue purgando, es decir, sucesivamente, conforme iban cayendo en desgracia, pues incluso ellos mismos eran juzgados y juicios farsa, y los condenaban a muerte. Pues, en cambio, Vasily Blochin pues pudo sobrevivir, digamos, a lo largo de todo el stalinismo, en su puesto de verdugo jefe. ¿Cuánta gente mató? No se sabe, pues entre 10.000, 15.000 personas, lo cual le convierte en el verdugo más prolífico de la historia. Entonces, puede parecer fácil, digamos, ese trabajo, entre comillas, pero bueno, había muchos de estos verdugos que se dedicaban también a esto, que no podían resistir la tensión nerviosa que suponía tener que hacer estas ejecuciones continuas. Entonces muchos se dan a la bebida. De hecho, la mayoría, de eso sí que lo he estudiado, lo que son los verdugos del NKVD, pues no solo había él, había otros más. Entonces, pues la mayoría, bueno, casi ninguno llegó a viejo, es decir, que todos morían pues de cirrosis, de alcohol, o tenían episodios, digamos, psiquiátricos, es decir, que era una labor que tenía una gran tensión, Entonces luego sí que cuando ya murió Stalin, entonces pues ya Vasily Blochin ya se quedó sin trabajo, digamos, y luego a los pocos años pues murió, no se sabe de qué murió, pero se supone también que ya se dio al alcohol, todo porque ya su vida, digamos, que había dejado de tener el cometido. Curiosamente tenía, digamos, Vasily Blochin inquietudes intelectuales, era amante de los caballos también, pues él estudió en la universidad, sacó un título, no sé si ingeniería, algo así, que era un personaje pues bastante curioso, y bueno, hizo su trabajo a lo largo de todo el periodo stalinista, y bueno, es otro de esos personajes como Martin Sommer que no son conocidos, pero que bueno, yo los saco a colación en mis libros para que la gente pueda conocerlos también. Efectivamente, y así de esa manera, pues la gente ve que no solamente el exterminio ocurrió en los campos de concentración, que había muchos más sitios donde, por desgracia, murieron también miles de personas, que no centenares. Sí. En este mismo libro también te has atrevido a mostrar a los buenos, a los grandes salvadores de la Segunda Guerra Mundial, de una manera que en absoluto se parece a lo que nos cuentan los libros de historia habituales. Hablamos del bando aliado. ¿Nos cuentas ciertas licencias poco morales que se tomó este bando en países como la India, entre otros lugares? Sí, es un tema, bueno, aparte en este libro, en eso no está en la Segunda Guerra Mundial, lo hablo sobre todo en grandes atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, que es mi último libro. Entonces, pues bueno, vamos a ver, la mayor parte de atrocidades y hechos así de este tipo, claro, fueron cometidos por el eje, por los alemanes. Pero claro, hay hechos y que digamos que han quedado como tapados, es decir, los vencedores son los que establecen la histórica, eso está claro, los que escriben la historia, y entonces pues claro, no van, digamos, a escribir o dejar que se transmita una realidad que les haga daño en ese sentido. Entonces, pues bueno, es un poco el libro hablo de esto, de lo que hicieron los ingleses en la India, es decir, eso me sorprendió bastante, es decir, había una serie de protestas de los independentistas nacionalistas indios, y entonces pues fueron reprimidos a sangre y fuego por los ingleses. Incluso llegaron a utilizar aviones de la RAF
para ametrallar a manifestantes. Hubo asaltos a comisarías por parte de los nacionalistas indios, y entonces pues fue reprimido duramente por los británicos, pero de eso, como no aparece en las películas, lo que digo, no aparece en Hollywood, pues es como si no se supiera. Y entonces en mi libro de Grandes Atrocidades de la Segunda Guerra Mundial explico, ahora no explicar, ya nos iríamos mucho, pero bueno, explico algunos hechos, alguna matanza que hubo en Sicilia de prisioneros, también de civiles, por parte de las tropas americanas, que todo se quedó tapado, censurado tras la Segunda Guerra Mundial, y solo se ha sabido posteriormente, pero prácticamente no aparece en ninguna parte. Entonces yo he buceado, digamos, en todas esas historias que ofrecen, digamos, esa parte de la Segunda Guerra Mundial que no aparece en los libros de historia. Entonces, bueno, yo creo que eso puede resultar también interesante para el lector, para ver, digamos, esa otra historia de la Segunda Guerra Mundial que no se cuenta. Y bueno, yo creo que resulta bastante interesante eso. Para ir bajando ya un poquito, quizás, el grado, ¿vale? Que ya hemos hablado de muchas muertes y demás, vamos a ir un poquito ya bajando. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército aliado, el bando aliado, consideraba una necesidad hacerles llegar libros a sus soldados, quizás pues para distraerlos un poquito de la guerra, para levantarles el ánimo. Además, realmente, ¿qué impacto tuvo positivo o negativo en las vidas de estas personas durante la guerra? Pues esto es una historia muy curiosa, que tuve conocimiento de ella por curiosidad, porque, bueno, llegó a mis manos un libro que era sobre un estudio que ha hecho una historiadora americana, de Nueva York, sobre la edición de libros para los soldados americanos durante la Segunda Guerra Mundial, algo que yo no había oído hablar. Bueno, había oído hablar algo de los libros que tenían de bolsillo, pero no había leído toda la historia que hay detrás. Entonces yo en mi libro la explico, y realmente es fascinante esa historia. Es decir, cuando los soldados americanos fueron a la guerra, entonces hubo como un plan para darles, proporcionarles lectura, para que pudieran tener libros ahí en el frente o en sus campamentos, donde fuera, para que pudieran leer y entretenerse en su tiempo libre. Muy bien. Entonces lo que se hizo fue recoger una campaña de recogida de libros por todo Estados Unidos. Entonces se recogieron millones de libros. ¿Qué pasó? Pues claro, eran libros gordos, grandes, de tapa dura, muchos de ellos eran libros, pues recetario de pasteles, o cómo coser, ropa de no sé qué. Entonces, claro, eran cosas que eran libros, pero eran inútiles para los soldados, o novelas, pues una novela romántica, de no sé qué. Eran cosas que un soldado, esos libros eran inútiles. Entonces vieron que esa campaña no había servido de nada. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer una edición de libros destinados a las tropas, que se adapten, digamos, a lo que pueden querer o pueden necesitar pues los soldados. Entonces pues se hizo una serie de títulos, y entonces se empezó a editar los libros. Pero en ese libro que he leído, en ese estudio, que es el que yo reflejo todo, explico todo en mi libro, explico toda la aventura que supone editar esos libros, porque claro, tenía que ser libros que por ejemplo, no podían tener cola, digamos, para encolar las páginas, porque si estabas en la selva, eso podía atraer a los bichos. Luego tenía que ser de un tamaño para que pudiera caber en el bolsillo trasero del pantalón. Tenía que ser una cantidad de letras suficiente para entrar en no sé qué, digamos, formato para que pudiera pasar por la imprenta. Luego resulta que no había imprentas para hacer libros de ese tamaño. Se tuvieron que inventarlas. Bueno, es decir, que algo que parece tan tonto como enviar libros a los soldados, pues se convirtió en una auténtica historia. Luego resulta que esos libros, una vez que llegaron a los soldados, pues ellos lo valoraban muchísimo. Es decir, podían desprenderse de cualquier cosa, menos de los libros. Y los libros esos iban pasando, que eran más que libros, eran como en cuadernillos apaisados, con grapas. Entonces eso se acaban desgastando, rompiendo, digamos, de uso, que se los pasaban unos a otros, y ellos leían ávidamente.
todos esos libros. Entonces podían ser de muchos temas, de novelas, de cosas de béisbol, de música, de matemáticas, científico, etcétera. Entonces decías, ¿eso fue bueno o malo para los soldados? Pues fue algo increíblemente bueno, porque esos libros lo que hicieron fue el descubrir la lectura a muchos de los soldados que no habían leído un libro en su vida. Era gente que venía, yo qué sé, de una granja al medio oeste que no tenían ni un libro en su casa. Pues gracias a esto pudieron acceder a los libros, y luego, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, todos esos soldados que habían leído todas esas colecciones de libros se editaron, pues yo qué sé, unos 1.200 títulos, una cosa así, de todo el saber, digamos. Entonces, los que habían leído todos esos libros, luego en la universidad destacaron mucho por encima de la media de los demás alumnos que venían, digamos, de la vida civil. Es decir, que para los soldados fue algo increíblemente buena, esa iniciativa para hacerles llegar la lectura. Entonces, claro, eso es algo que yo no había leído nada sobre eso, entonces gracias a ese estudio, pues bueno, lo pude redactar ahí en el libro y lo explico todo, digamos, y es una auténtica aventura y sobre todo a los que nos gustan los libros, pues yo creo que es un capítulo emocionante, y la gente que lo ha leído, mucha gente dice, oye, que es el mejor capítulo de tu libro porque gusta, ¿no? Esa pasión, refleja esa pasión por los libros, ¿no? Precisamente. Uh-huh. Luego también en este mismo libro habla sobre un ingeniero español que estaba en Londres, que no tenía ni la menor idea de la importancia que tuvo en el destino de muchas personas. Sí, esto es otra historia. Bueno, es conocida, yo vivo en Barcelona y aquí relativamente conocida, ¿no? Pero en el resto de España pues no es conocida, y en el resto del mundo ¿qué? Menos. Es un ingeniero, era catalán, de Barcelona, se llama Ramón Perera, que durante la Guerra Civil, aquí en España, entonces él ideó, digamos, la red de refugios que había en Cataluña. El gobierno de la Generalitat pues emprendió una campaña de construcción de refugios para civiles durante la Guerra Civil, y entonces este ingeniero entonces ideó los refugios antiaéreos. Ahora algo que vemos como algo normal, pero entonces era algo muy novedoso. Entonces pues él estableció pues la forma que debían tener, las entradas, que tenía una entrada y una salida por si una digamos quedaba taponada por los escombros, que debía ser, digamos, como en zigzag para evitar la entrada de metralla, etcétera. Es decir, una serie de disposiciones que entonces, de hecho, en Cataluña no murió ni una sola persona, digamos, de los que se refugiaron en los refugios antiaéreos. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando acabó la Guerra Civil, pues entonces, desde Inglaterra, habían seguido un poco lo que había ocurrido aquí en la Guerra Civil, y entonces rápidamente ficharon a Ramón Perera. Entonces, él estaba en un campo de internamiento en el sur de Francia, y entonces, gracias a la ayuda de los ingleses, pues bueno, fue trasladado a Inglaterra, y entonces allí querían poner sus conocimientos al servicio de protección civil de ahí de Inglaterra, de Gran Bretaña, para establecer también una red de refugios antiaéreos. ¿Qué es lo que pasó? Que a pesar de que eso hubiera sido, digamos, muy beneficioso para la población británica, una vez que empezaron los bombardeos alemanes, pues realmente no se hizo nada. ¿Por qué? Porque el gobierno de Churchill, y esto es un poco, vamos a lo que decíamos, ¿no? Que en mi libro pues intento, en este y en otros libros, también el presentar, digamos, esos aspectos pues poco edificantes, digamos, de los aliados. En este caso Churchill y el resto del gabinete pues se mostraron contrarios a la construcción de una red de refugios antiaéreos, en base a unas razones, pues bueno, de que decían que la gente se quedaría en los refugios y no iría a trabajar. También temía que la gente, pues bueno, digamos que conspirasen contra el gobierno, ahí una vez que se reunía la gente, de una serie de razones que realmente no tenían ningún sentido, pero que se impidió que se construyese esa red de refugios colectivos. Y en vez de eso, se impulsó desde el gobierno de Londres la construcción de refugios individuales en los jardines de la casa, claro, para el que tuviera jardín, el que no, en eso, que era como una especie de refugio que se llama el refugio Anderson, que era como de chapa, de hojalata, pero que eso no servía absolutamente para nada. Pero bueno, da una supuesta sensación de seguridad al que lo tenía.
Entonces, finalmente, a ver el resultado bueno, que el más resultado que daban esos refugios individuales, pues entonces ya se estableció la necesidad de crear una red, digamos, de refugios colectivos que se construyeron como líneas de metro para que esos túneles se pudieran utilizar, pero igualmente ya no se recurrió a Ramón Perera, que estaba bien en Londres, pues bueno, muerto de asco, de que todos los proyectos que le había presentado y todo lo que había indicado de lo que se tenía que hacer, pues no se hizo nada. ¿No? Fue ya al final de la guerra que entonces ya se le dio, por así decirlo, la razón, aunque a él no directamente, sino realmente con una construcción de refugios, pero tampoco, digamos, al nivel que él había hecho. Entonces, un poco la tesis que yo defiendo, ¿no?, en este capítulo es que, claro, si los ingleses hubieran hecho caso a este ingeniero español y desde el primer momento hubieran creado una red de refugios, pues seguramente pues se hubieran ahorrado pues buena parte de los muertos que hubo por los bombardeos alemanes. Esta es otra historia que bueno, que creo que es muy poco conocida y que los lectores, pues yo creo que les encantará conocerla también. Estoy completamente seguro de que sí, la verdad. Y además, la mayoría de mis oyentes son españoles, o sea que seguramente que les llamará muchísimo la atención. Otro de los anécdotas, más bien, que haces referencia en el libro es sobre el origen del papel de aluminio, que es de la Segunda Guerra Mundial, incluso también es el del maíz frito. Sí, esto es también un capítulo pues que me pareció muy interesante de qué es lo que tenemos nosotros en casa, que resulta que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial y no lo sabemos. Entonces, pues bueno, por ejemplo, pues el papel de aluminio. Pues bueno, resulta que cuando acaba la guerra había grandes asistencias de aluminio en Estados Unidos, todo, que tenía que ser utilizado en los aviones. Entonces, como ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial y ese aluminio ya no hacía falta, entonces pues no sabían qué hacer con él. Entonces una empresa compró esas toneladas de aluminio y no sabía qué hacer, y entonces pues crearon lo que es el papel de aluminio, el papel albal que conocemos todos. Pues entonces de esa manera le dieron salida a todo el stock que tenían de aluminio, y entonces creando el papel de aluminio. Otro caso, pues por ejemplo, es lo que es el queso que se utiliza, bueno, pues para el maíz frito, todo, es decir, todo el queso, digamos, concentrado, pues entonces ese también tiene su origen en que durante la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, había se hacía queso, digamos, deshidratado, destinado a los soldados, que entonces llegaba pues a los soldados y ellos se lo comían, y entonces era queso que se había extraído todo el agua. Y entonces luego pasó eso, al acabar la Segunda Guerra Mundial, pues entonces resulta que había unas existencias enormes de este queso deshidratado. Entonces, ¿qué hizo? Pues una compañía, que era la que era los fritos, los aperitivos de maíz, pues resulta que compró estas montañas de queso, no sabía para qué utilizarlas, y entonces inventó lo que son los aperitivos estos de queso, de maíz frito, y entonces utilizó eso. A partir de entonces pues ha seguido. Luego también el papel film, que también muchos tenemos en casa, que te sirve para envolver pues cualquier cosa, de la fruta, de algo que te ha sobrado, y lo envuelves en papel film. Pues resulta que también tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, que era cuando transportaban pues camiones, armas, etcétera, pues entonces lo que hacía era envolverlo en este papel film, que entonces protegía de la corrosión, cuando mandaban, pues lo que sé, cañones en un barco, pues entonces lo rodeaban todo de este plástico que protege, y es fácil luego de retirar. Entonces pues pasó lo mismo, pues también ese papel pues luego fue utilizado. Luego el zumo concentrado, pues también, ahora todos los zumos o la mayoría consumimos pues son zumos concentrados de naranja, etcétera, que luego son reconstituidos con agua. Pues también tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, porque era, digamos, como se enviaba zumo pues a otros escenarios o otros frentes, pues entonces también, para no enviar pues todo lo que son las toneladas de zumo, pues se enviaba ese zumo concentrado para que luego fuera reconstituido. Es decir, un montón de cosas. Es curioso, ¿no? Pero la Segunda Guerra Mundial, pues entonces dio esa oportunidad para
grandes innovaciones que todavía siguen, es decir, que aceleró, digamos, la imaginación para que los científicos pues obtuvieran pues nuevos productos, nuevas ideas. Entonces fue como un acelerador, y claramente pues el mundo no era el mismo en 1939 que en 1945. Se produjo un acelerón enorme provocado precisamente por esa presión para descubrir nuevas cosas y para hacer frente a nuevos retos. Entonces, sobre todo eso se dio en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que tenían soldados en los 5 continentes. Tenían soldados distribuidos por todo el mundo. O sea, todo el mundo tenía que enviar comida, digamos, a todo el planeta, y comida pues que no se pusiera mala por el camino, que fuera fácilmente transportable. Entonces, en mi libro explico, ahora solo he dado unos ejemplos, pero hay muchos más ejemplos de algo tan tonto puede parecer, como es enviar levadura para que se pueda hacer pan, por ejemplo, para las tropas destinadas en Europa. Vale, pues entonces tenían que, bueno, pues entonces aquí vamos a hornear el pan, entonces necesitamos levadura. Vale, es algo que parece una tontería. Bueno, pues resulta que la levadura no la podían obtener en Francia porque los panaderos franceses la querían para sí. En Bélgica tampoco les daban levadura. Dice, bueno, nos la mandan de Estados Unidos. Pero claro, si la mandan de Estados Unidos, como todos saben que la levadura es un elemento que está vivo, no resistía lo que es el viaje. Pues tuvo que haber todos los científicos, y en mi libro lo explico, pues tuvieron que hacer toda serie de pruebas, innovaciones, etcétera, para conseguir una levadura para el pan que pudiera transportarse viva desde Estados Unidos a Europa, o que pudiera sobrevivir si la enviaban al Pacífico. Son cosas que nos parecen unas tonterías, pero que realmente se convirtieron en problemas y que consiguieron ser resueltas. Entonces yo creo que todo eso es admirable y son, claro, en ningún libro uno va, seguramente el lector en ningún libro va a leer eso, pero yo creo que son cosas interesantes y que vale la pena conocer, y por eso los pongo en mis libros. Por supuesto que son cosas totalmente interesantes, la verdad, porque son cosas que pasamos desapercibidas, o sea, las damos por hecho. Bueno, pues claro, alguien las ha inventado, es algo habitual, pero claro, nunca conocemos realmente los orígenes. Y este tema es de hace pues más de 70, 80 años, o sea, que es que sí. Es algo bastante curioso. Una vez que hemos terminado de leer el libro, nos propones un pequeño reto, una especie de examen tipo test donde debemos responder a unas preguntas con el fin de saber cuánto hemos aprendido en la lectura de este libro. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Bueno, se me ocurrió porque, bueno, yo a lo largo del tiempo, de los años, voy apuntando cuando veo algún dato, alguna cosa, pues no sé, alguna operación que lanzaron, y entonces el nombre que eligieron, me parece un nombre curioso, pues yo eso lo he ido todo apuntando, etcétera. Entonces, o cifras o datos, pues que me parecen sorprendentes. Entonces, lo fui apuntando todo, y entonces a la hora de escribir este libro, pues me pareció interesante pues el proporcionar todos esos datos como cosas curiosas. Pero se me ocurrió la idea mejor de hacer como tipo test, una serie de cuestionarios, para ver, digamos, comprobar los conocimientos que tiene el lector sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que, a ver, hay mucha gente que sabe mucho de la Segunda Guerra Mundial y que ha hecho estos cuestionarios y dice, Jesús, es que he acertado muy pocas. Así que es normal, que si el lector, desde que la puntuación que obtienes es muy pobre, es normal, porque, claro, son datos pues muy poco conocidos, porque no voy a hacer un tipo test de, digamos, los datos de qué día empezó la Segunda Guerra Mundial. Eso, claro, todo el mundo lo sabe. Entonces, he intentado buscar, pues, sobre todo, más que comprobar los conocimientos que uno tiene, que le despierta la curiosidad por conocer qué es eso, porque si hablo de una operación, que se llame lo que sea, pues entonces que la gente diga, pues bueno, y esta tu operación es que no me suena de nada. Entonces, le incite, digamos, o le estimule a encontrar o a buscar más información. Entonces, pues bueno, me parecen datos que son curiosos, y yo creo que ya para acabar ahí el libro, pues bueno, pues siempre yo creo que resulta así, pues agradable acabar pues con descubriendo pues también todos esos datos curiosos de la guerra. Por curiosidad, Jesús, ¿has hecho tú algún test de estos? ¿Has probado a hacerlo? Bueno, he hecho alguno, así pasado el tiempo, y ha habido preguntas que no las sabía, así que ni yo mismo quise el test,
Luego, pasado un tiempo, luego he tenido dudas de algunas, es decir, que a veces son tan rebuscadas que incluso para el autor del test pues le resulta difícil saberlo. Es decir, que ya por eso que nadie se desmoralice, si sabiendo mucho de la Segunda Guerra Mundial, pues resulta que suspende el test, pues bueno, que no se preocupe que el autor del test pues tampoco sacaría ahí un sobresaliente. Así que es normal. Pues de todos modos, para los que vayáis a leer el libro, al final del todo os aparecen las respuestas, ¿vale? No hagáis trampas, y primero responderlas y luego miráis ahí las respuestas. Al final también del libro incluyes unas páginas dedicadas a datos sorprendentes sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Quizás estaríamos hablando de una posible secuela de este libro? Yo no lo sé, yo no lo sé porque, bueno, esto depende un poquito de la inspiración que hay en cada momento. De momento el libro quedó ahí, eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial. Como he dicho, ahora mi último libro, que es el que ahora está en todas las librerías, es Las grandes atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Ahora estoy en otro proyecto que se supone que sale en otoño, pero bueno, todavía es un poco pronto. Si acaso quedamos emplazados para cuando aparezca el libro, pues con mucho gusto, pues entonces si quieres tenemos otra charla y te hablo. Pero bueno, si hay una secuela o no, pues no lo sé. De momento está ahí el libro y no se sabe. Esto nunca se sabe lo que puede venir después, no lo sé. Pues desde ya te digo que quedas invitado al estreno de ese libro que quieres publicar en otoño de este año. Así que... Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por haber venido hoy a compartir con todos nosotros tus conocimientos sobre la Gran Guerra. Mi opinión personal es que este libro está genial, o sea, me ha parecido fabuloso. Se me ha hecho, incluso hasta corto, ¿vale? Me encantó el formato de pequeñas historias que tiene, que puedes ponerte a seguir leyendo a cada rato porque no pierdes el hilo. Porque hay incluso algunos capítulos que hasta cada página es una historia totalmente diferente. Y eso me ha encantado, por lo que te digo, porque siempre los que tenemos familia, etcétera, vamos como tú has comentado, con el tiempo justito, le podemos dedicar un ratito al día perfectamente a seguir avanzando con el libro. Y no pierdes el hilo para nada. Me ha encantado, en serio. Yo, compré tu libro en Amazon y para quienes no usen esta web de compras, ¿nos puedes explicar tú dónde podemos encontrar tu magnífico libro? Pues mire, afortunadamente están en todas partes, es decir, eso no hay ningún problema. En el FNAC, el Corte Inglés, Casa del Libro, es decir, afortunadamente tienen una muy buena distribución. Es la editorial Almufara, entonces, tanto si uno los quiere comprar directamente a la editorial para que se lo manden, están en la web de la editorial Almufara, o si no, ya digo, también en Amazon, en el Corte Inglés, los sitios de las librerías que ya he dicho. Y además también me gusta porque normalmente me los ponen en sitios bastante visibles, y entonces son fácilmente reconocibles. Entonces, como digo, está el libro que estamos hablando, que es eso, no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial, que es eso de la editorial Almufara, y de esta misma editorial es Las grandes atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, que es el que está ahora. Pero normalmente están los dos libros disponibles y entonces como se puede encontrar en cualquier librería. Tiene una distribución muy buena esta editorial, la verdad. Bueno, y ya que estamos, ¿nos puede decir cómo se puede poner la gente en contacto contigo a través de tu blog y demás? Sí, bueno, vamos a ver, tengo digamos dos canales. Uno es mi blog, que se llama Es la Guerra, tal cual, Es la Guerra. Es decir, si ponen en un buscador de Google, lo que sea, ponen simplemente Es la Guerra, Jesús Hernández, sale directamente mi blog. Ahora tengo un poquito abandonado porque estoy muy metido en mi próximo libro, pero bueno, ahí hablo pues no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino recomendaciones sobre todo de libros, de películas, yo creo que y ahí tiene muchos seguidores, tiene, según el contador que veo ahí, yo qué sé, hace tiempo tenía ya más de 1 millón de visitas, digamos, acumuladas, es decir, que hay bastante gente que lo sigue. Y luego los que no les atraiga el formato de blog, luego en Facebook tengo mi página oficial, que es, si pone Jesús Hernández página oficial en Facebook, les sale. Y ahí se pueden poner en contacto conmigo, en lo que es la bandeja de entrada esta de mensajes, pues yo recibo muchos mensajes de gente, cualquier cosa, que me preguntan, y suelo llevarlo pues bastante
bastante al día y suelo responder en el mismo momento. Entonces ya digo, en Facebook ponen Jesús Hernández, página oficial, le sale directamente y entonces ahí pueden ponerse en contacto conmigo para cualquier cosa. Para quienes queráis poneros en contacto con él, de verdad, molestaros, en serio, y que es muy accesible Jesús, en serio, es muy cercano, ¿vale? Y es cierto que nos escucha y nos lee a todos, o sea que a mí me accedió rapidísimo conmigo, no tuve que pelear mucho. Twitter, es verdad, también, por Twitter también, ahora no me acuerdo la dirección, J. Hernández 66 me parece que es, J. Hernández 66, sino también, bueno, tanto en mi blog como en Facebook también aparece ahí mi Twitter, es decir, por eso se puede poner en contacto conmigo en cualquier momento, no hay ningún problema. Perfecto, pues Jesús, muchísimas gracias de nuevo por haber venido al programa y ha sido un placer haber compartido este buen rato contigo. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y nada, quedamos emplazados para mi próximo vídeo, cuando queráis vamos a tener una agradable charla. Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo. Estupendo, un saludo, muchas gracias. Dios. Hasta aquí ha sido el programa de hoy. Os recuerdo la forma de contacto @universored en Twitter, por Gmail en misteriosouniversored@gmail.com y por el grupo de Telegram que hay en la descripción y fijado en el Twitter. Que tengáis una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.